bootstrapping, que es a través de distintas vías completar esos ahorros personales y eludir la ausencia de una oferta de financiamiento. Entonces vuelve a aparecer el tema de los adelantos de clientes, créditos de proveedores. Ahí Diego Basurro, por ejemplo, dice, en realidad uno está vendiendo todo el tiempo. Está vendiendo cuando tiene enfrente un potencial cliente, está vendiendo cuando está trayendo talentos para sumarse a un proyecto que en rigor de verdad, al menos en el corto plazo, le va a pagar a quien yo estoy atrayendo probablemente menos que lo que estaba ganando, pero yo lo estoy asociando a un potencial crecimiento de mi empresa, con lo cual estoy cambiando un poco el chip de la relación, pero se lo tengo que vender eso. A cada uno de los que yo puedo sumar para hacer algo. Cuenta Diego, muestra Diego, en realidad las primeras publicidades que ellos sacan, la modelo era Lara Bernasconi, una modelo en su momento muy conocida, y uno dice, pero una empresita de y sale con una imagen, no sé, voy a decir una barrabasada, porque siquiera, no sé, viene, qué sé yo, pedido ya, y de repente en su imagen aparece Natalia Oreiro diciendo algo, qué sé yo. Bueno, pero a través de las redes de contacto, quiere decir que estuvieron vendiendo a alguien que valía la pena molestar para poder tener, en definitiva, ese aporte a la empresa. Pero también adelantos de clientes, es decir, a ese potencial cliente, a ese proveedor, está esto que dice Diego, que es cuando uno está convencido y es vendedor porque compró su propio proyecto, eso se nota y eso contagia. Y hay una diferencia fundamental. Cuando uno mira a distintos emprendedores, es esto que Diego llama esta capacidad de contagio que es tan relevante para vender. Inclusive a aquellos que pueden ser relevantes desde el punto de vista de un adelanto, de un crédito comercial a alguien que todavía es nadie, desde la perspectiva de lo que podría ser una evaluación de si le doy o no le doy recursos. Otra que aparece como muy frecuente es el tema de los ingresos de empresas puente o de actividades non-core, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto en realidad, con ejemplos concretos, en el caso de Trimelons, uno podría decir que el Advergaming, por un lado, subsidió la actividad última más core, que era el desarrollo de producto del bola, que les permitió pegar el salto. Pero esto empezó antes, porque Gonzalo Mariano Suárez Batán, en realidad financiaba inicialmente esta empresa con una empresa previa que él tenía, que no era la más interesante para él, pero él ya tenía una empresita donde hacía software y los ingresos que tenía los volcaba a Trimelons. Y así puede uno encontrar ejemplos, pero nada, digo, Fengoffice, aquí también pasa algo parecido. No sé qué tanto digo, pero quiero decir, hay muchos casos de estos donde el emprendedor ya tenía un algo antes, como empresa, como generador de ingresos, que le transfiere a la nueva, o muchas veces el desarrollar proyectos de consultoría, proyectos de servicio, que ayudan a que esa empresa tenga caja. Por supuesto, en algún momento esto se puede volver en un boomerang, porque en definitiva lo que puede servir para financiar el hoy y que si eso no ocurriera yo no exista, puede terminar inhibiendo que en algún momento yo pegue un salto hacia otra cosa. ¿Qué quiero decir? En Trimelons podría haber ocurrido que ellos se hubieran quedado siempre en el Advergaming y que nunca hubieran decidido hacer sacrificios de ingresos y destinarlos al desarrollo que le terminó generando el producto. Entonces, ahí, de nuevo, no tenemos lamentablemente ningún modelo, ninguna eje de abscisas y ordenadas que tenga dos curvas que se crucen para decir cuándo es el punto, cuándo es el momento exacto. Ahora, cuidado que hay que tener. Muchas veces, creo que lo hablábamos con Andrés ayer, muchas veces desde la orientación a los emprendedores, el término es focalizarte. Y muchas veces es necesario y es cierto. Pero hay que tener cuidado de que no ocurra que si uno, por focalizarse, lo que le está cortando es la fuente de la subsistencia.
y en realidad el cementerio está lleno de muertos focalizados. El tema es que lo que necesitamos es mucho de ese timing, de ese equilibrio, cómo hacerlo. No quiere decir que la recomendación de focalizarse no sea buena. Lo que quiere decir es que hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de recomendaciones. Después, cuando ya empieza a rodar un poco el negocio, uno que encuentra, bueno, al principio postergación del pago de sus propios salarios, y los emprendedores muchas veces se autoexplotan. Hoy estaba hablando, no voy a dar nombre y apellido, un emprendedor uruguayo me contaba el sueldo que se autopagaban los socios, y verdaderamente había algo de la autoexplotación, ¿no? En el sentido de decir, yo apuesto por esto, entonces nos pagamos mucho menos de lo que ganaríamos si estuviéramos en relación de dependencia. Cuando empiezan a aparecer reinversión de utilidades, ingresos por servicios, esto que decía recién, sobregiros en cuenta corriente, créditos bancarios de corto plazo, y ojalá, cuando empieza a aparecer esta posibilidad, en Uruguay justamente ya estaba viendo algunos casos, el tema de inversores ángeles, ¿no? En particular, Venture Capital es más difícil, pero algunos inversores ángeles que empiezan a apostar. Por ejemplo, en el caso de Chile, uno veía ejemplos de este tipo. En Uruguay ahora ya se están empezando a ver casos de este tipo. En Argentina también ya se están empezando a ver. Son una porción chiquitita, Pero si uno miraba la película 10 años atrás, bueno, salvo que no fuéramos al boom de internet, digamos, ¿no? Pero con posterioridad a eso, digamos, tuvimos una década donde recién ahora esto empieza a aparecer más. Ahora, recursos no son solamente financieros, y tanto más en este perfil de empresas son en muchos recursos humanos. Hoy justamente Conrado Viñas me decía, bueno, por una empresa como la mía, en definitiva, ¿qué es? Computadoras y gente. ¿Qué quiere decir que necesito plata? ¿Para qué? Y computadoras y gente y alguna otra cosa, y viajes. Y ahí la verdad es que estas experiencias son muy aleccionadoras, porque el ABC obviamente es contar con recursos humanos calificados y comprometidos, pero las preguntas son cómo hacerlo. Y no se olviden que este libro es un gran cómo más que un qué, no solo un qué, sino un cómo hacerlo. Entonces, el dónde buscarlos es fundamental, el cómo atraerlos, el cómo retenerlos, que son las preguntas básicas de gestión de recursos humanos, ¿no? En definitiva. Acá lo que uno encuentra es que al principio es mucho la red de contacto personal, por ejemplo, en el caso de Diego, esto de, y en varios se da, al ex jefe o el compañero de la oficina que sabe de un algo o puede aportar un algo, y entonces lo convoco, como decíamos antes, pero a medida que la empresa va creciendo y desarrollándose, ya esa red empieza a ser chica. Entonces los emprendedores tienen que desarrollar algunas capacidades como para poder empezar a buscar en fuentes donde las recomendaciones no sean tan relevantes. Y bueno, y ahí algunos emprendedores nos cuentan cómo la realidad los fue aleccionando de cómo esto se hace y a qué perfiles apuntar. En el caso de Diego Basurro, su red incluía a un asesor de recursos humanos, un consultor de recursos humanos. Y la verdad es que este consultor le dijo, mira, si vos quisieras tener al tipo que tiene las capacidades y experiencia que vos tenés, que vos requerís, o no le vas a poder pagar, o si le vas a poder pagar es porque es un tipo cuya trayectoria, en definitiva, lo que está revelando es que no es un tipo muy valioso. Entonces le recomendó otra cosa que tenía que ver con desarrollar capacidades. Y en todas estas empresas, en Trimelos también aparece mucho la necesidad de que los emprendedores tengan esas instancias, llamémosle de mentoring interno, con la gente que van comprometiendo, que por lo general es gente joven, con talento y con mucha aspiración de ser protagonista en una experiencia donde muchas veces no es tanto lo que le da en términos de salario, obviamente, sino que le da otras cosas. El sentir que está en una experiencia innovadora, el sentir que muchas veces lo que están haciendo es pionero, el sentir que pueden estar en contacto con lo internacional y muchas veces la satisfacción, la gratificación es un viaje, participar de esas cosas, pero obviamente en un recipiente más amplio, que es esto que yo les decía al comienzo, que son los contratos psicológicos.
contrato psicológico de esta expectativa de que yo crezco con este proyecto. Si uno ve, yo me acuerdo, en marzo del año pasado fue que se vendió Trimelos. En marzo del año pasado se vendió Trimelos. En octubre estábamos reunidos varias veces con Mariano, con Patricio, con los socios, y la realidad, y esto no quiere decir que sea necesariamente una práctica virtuosa, por lo menos en mi diálogo con ellos, mi impresión es que no era una práctica virtuosa, y en ese sentido lo bueno de estas experiencias que captamos es que son aleccionadoras no solamente desde aquello que está bueno, sino desde que muchas, como lo de las máquinas de Diego que le saltaba la pintura y todo eso, son aleccionadoras en el sentido de qué cosas se pueden evitar y ahorran capital, si uno no se equivoca tanto. En este caso, lo de los contratos psicológicos, en octubre, en marzo se vendía Trimelos. Cuando uno aproximaba a Trimelos o se basaba en las noticias de los diarios, porque era una empresa que tenía mucha notoriedad, la verdad es que uno veía que había N cantidad de emprendedores, N cantidad de socios. Cuando uno empezó a conocerlos, y esto no era, como decía antes, muchos meses antes de que la empresa se venda, y uno rasgaba un poquito más, se daba cuenta que varios de los emprendedores eran socios potenciales de la empresa. Ni tenían acciones. Tenían una palabra por parte del Capitán Melon, y algunos ya iban en el tiempo empezando a tener acciones, pero algunos ni siquiera lo tenían. La devolución era, esta no es una buena práctica. De alguna manera se pusieron de acuerdo porque algunos de los que todavía no tenían formalizada su participación forman al día de hoy todavía parte de la Trimelos vendida, digamos, ¿no? Y entre ellos siguió habiendo una relación armónica. Pero, ¿qué es lo que estoy queriendo decir para no perdernos del foco en este caso? Que era un contrato recontra psicológico. No había ningún papel con algunos de ellos. Con otros ya sí. Ahora, eso iba ocurriendo gradualmente. Entonces, esto era la máxima expresión de un contrato psicológico. Si no hubiera existido ese contrato psicológico, esto no se hubiera podido mantener. Porque en rigor de verdad no era una práctica virtuosa que solo hubiera expectativas que podían en extremo haber sido fuente de conflicto porque podían haber sido solamente humo. ¿Se entiende? No lo fue. ¿Por qué? Porque el contrato psicológico fue honrado, digamos. Bien, ahora, en muchas industrias nuevas, esto de conseguir talento, que yo, videojuegos. Por ejemplo, en Buenos Aires, no sé cómo será acá en Montevideo, pero en Buenos Aires recién ahora se están empezando a generar las instancias de formadores, de desarrolladores de videojuegos, con lo cual, en buena medida, estos tipos están creando la empresa, están creando el mercado, están creando las escuelas de formación de recursos humanos. Entonces, así como antes les decía, ¿vieron esto de Diego que dice todo el tiempo hay que estar vendiendo? Bueno, los emprendedores, cuanto más están en nuevas industrias, todo el tiempo tienen que estar detrás de oportunidades. ¿Y qué estoy queriendo decir? Bueno, por ejemplo, que estos personajes, algunas de las prácticas, eran estar todo el tiempo alerta a ver, por ejemplo, en una conferencia estoy y se me acerca alguien que veo, me pongo a charlar y es un tipo joven y tiene que ver con videojuegos. Ah, caramba, por ahí este tipo, si no lo necesito ahora, voy tomando nota, porque por ahí es el próximo que sumo a mi empresa. Entonces, hay mucho de toma de oportunidad en esto. Sobre todo en contextos como estos, donde, bueno, la gente de Trimelos, por ejemplo, Patricio está dando clase, él, creo que es en Litva, donde tiene un instituto de formación para desarrollo de videojuegos. Pero desde el punto de vista de desarrollo, de convocatoria de recursos humanos, no está novio en alguno de estos centros. Entonces, esto de la toma de oportunidades y la red de contacto, etcétera, son fundamentales. Ahora, ¿cómo traerlos y retenerlos? Ya dije lo del contrato psicológico. Hay una cuestión de liderazgo emprendedor que es fundamental. Si la gente no siente que vale la pena porque está con uno o más líderes que en definitiva son aquellos que garantizan que el contrato psicológico se va a cumplir. Que se va a cumplir no solo porque la conducta y los valores lo llevan a pensar a partir de su propia cotidianidad, sino porque en definitiva confían que el proyecto va a llegar a un buen puerto. Porque si el proyecto no llega a buen puerto, podrán terminar siendo todos muy buenos amigos. Pero no más que eso. El clima innovador
Esto es fundamental. Hay ahí en el libro algunas prácticas que ellos mencionan, qué sé yo, que son bien interesantes de la cotidianidad mientras trabajan, pero mucha cosa cuando terminó el horario de trabajo también. El sentirse protagonistas, la gestión basada en valores, el trabajar con flexibilidad y autonomía, es decir, completamos en definitiva esto que veníamos diciendo. Y con esto, bueno, quería cerrar, eran solo algunas pinceladas, naturalmente, de una tarea que nos llevó bastante tiempo, de un trabajo que es bastante más abarcativo que lo que compartimos acá, pero bueno, puede eventualmente, si hasta ahora todavía tienen energías, puede servir como base para que podamos interactuar, opinar, discutir, lo que ustedes tengan ganas. Lo que no sé si tenemos es tiempo. Sí, estamos perfectos con la hora, si tienen alguna pregunta. Si no, agradecemos mucho a Hugo. Pero no le agradezcas todavía. ¿Todavía no? Yo creo que ¿Hay podemos preguntas? tener comentarios todavía. Sí, bueno, entonces, no, les quería Yo tengo uno. bueno, adelante, no, les quería contar que queríamos seguir agradeciendo a Hugo mientras pensaban, porque les entregamos gentileza de la gestión de Hugo y de la editorial, unos cupones de descuento, y bueno, después de la ronda de preguntas tenemos una sorpresa, así que no se vayan. Bueno, primero quería felicitarte, me pareció interesantísimo, es un trabajo buenísimo, además por lo que vos comentabas al principio y desarrollaste durante la charla, el hecho de todos estos ejemplos del entorno nuestro, ¿no? Porque es muy difícil muchas veces encontrarlos, hay mucha literatura, sobre todo, bueno, del hemisferio norte, pero que muchas veces es distante de lo que nosotros, de la realidad que vemos en los emprendedores de nuestros países, ¿no? Así que me parece que por ese lado mucho más valioso aún, ¿no? Y además revela un trabajo enorme, realmente, que vos me imagino que acá has dado algunas pinceladas nada más, pero atrás de esto ha habido, sí, me imagino, un trabajo de años seguramente. Y de equipo, digo, no sí, solamente sí, de... sí, bueno, sí, me imagino, pero realmente, así, por eso además me pareció bárbaro, te felicito. No, y te quería preguntar, además, digo, en todo este estudio, esta investigación que ustedes hicieron, ¿encontraron algún factor común en algo que creo que nos preocupa a todos los que trabajamos con el desarrollo del emprendedorismo, que es que las empresas pasen de ser un pequeño emprendimiento con 2, 3 o 4 socios a dar el salto a ser una empresa mediana, una empresa grande? Entonces, estos estudios que ustedes hicieron, ¿lograron identificar algún factor común o algo que identifique o que nuclea esas empresas que pasaron, que dieron ese salto? En cada uno de estos aspectos de la gestión, uno podría decir, hay algún ingrediente. Es decir, estos distintos elementos son como los ingredientes que están por detrás de la pregunta del cómo lo hicieron. Yo no sé si vos también te estás refiriendo a algo que también es muy relevante, que es el punto de inflexión, ¿no? Es decir, ¿cuándo es ese, o cuál es ese punto de inflexión que permite ese salto cualitativo? Entonces, ahí varía. En algunos casos, lo que se ve como salto cualitativo tiene que ver con, por ejemplo, encontrar un cliente que tiene una fuerza de tracción en términos de venta que les implica un cambio sustantivo. Cuanto más innovadores, yo diría que este elemento del aprendizaje basado en el primer cliente es fundamental. Yo te diría que en algunas otras experiencias el cliente fue no solo socio en este sentido
simbólico, sino también lo fue en un sentido concreto. En algunos casos, como el de Mactec, en rigor la empresa, y ahí lo dice José con toda la claridad, podía haber dejado de existir. Él, cuando se va a Australia, porque detecta que ese es un mercado fundamental, y entra a negociar con un tipo que estaba en el mundo, que podía ser potencial cliente, pero que él tenía detectado además que era un actor clave en esa red o ecosistema de negocios, porque en definitiva tenía integración de los distintos elementos. Él negocia ahí, en definitiva, un acuerdo, es decir, arman un joint venture y hace como que negocia, en definitiva, cuando él sabía, él decía, lo que no sabía el otro es que yo estaba, en definitiva, frente a dos opciones: o celebraba un acuerdo con él, o lo más probable es que yo me volvía a casa y que la empresa entraba en picada, porque no terminábamos de resolver el mercado. Este mercado era clave, y a través de este joint venture yo encontraba un socio cliente canal. Entonces, hay muchas de estas cosas, a ver, uno podría decir, denominador común, están montados sobre oportunidades de negocio que tienen el componente innovador. Después hay mucho de cómo transitar con éxito este camino que muchas veces lo lleva por andariveles que son medios de cornisa, en donde las decisiones que tienen que tomar, en varios de estos ejemplos lo mismo, no está trazada la curva de un lado y del otro para definir con claridad cuál es la decisión acertada. Entonces, ahí hay cuestiones de apuesta, de criterios, en donde no hay verdades reveladas, y en donde en definitiva la capacidad del equipo como para procesar esas decisiones que son de una alta incertidumbre son factores clave. A veces quiere decir que en la interacción hay enriquecimiento, en otras quiere decir que hay más una cuestión donde hay la aceptación de que hay uno que tiene buenos fundamentos como para ser el líder al cual los demás lo siguen. Entonces, ahí hay como un conjunto de ingredientes que tienen que ver con mercado, con tecnología o con innovación en un sentido más amplio, con gestión de recursos humanos, con resolver de alguna manera u otra el tema de los recursos desde el punto de vista financiero, pero no diría que hay una cosa. Sí, lo que podría decir es que en todos estos casos el crecimiento que permitió llegar, como vos decís, de ser 2, 3, 4, a eso de ser una empresa más mediana o con potencial de seguir creciendo, etc., uno lo que ve es que en todos los casos ese es el resultado neto de un conjunto más importante de aciertos que de errores, pero que los errores han estado presentes en todos los casos. Digo, si uno ve el caso de Core Security Technology, la relación con el Bank Boston y esto de seguir vendiendo y construir el vínculo, eso es fundamental. Digo, ellos finalmente, al final del campeonato, la solución al Bank Boston no se la dieron lo que le prometieron. El valor que le pasaron por el primer presupuesto terminó siendo, creo que el 20% de lo que le terminó costando al Bank Boston. Ahora, ellos no terminaron peleados con el Bank Boston, como uno podría decir. O Diego Basurro no terminó peleado con los de España porque la máquina no estaba en todas las condiciones técnicas necesarias. Hay una cuestión de construcción de relaciones, en este caso relaciones comerciales, que terminaron siendo duraderas a pesar de que aún en esos casos lo que ellos habían prometido, en rigor de verdad, no terminó siendo inmediatamente al menos tal. Entonces, ahí hay como distintos ingredientes, no hay una fórmula que diga, esta es la clave. Nosotros por eso, a través de estos distintos capítulos, tratamos de abordar distintos elementos que son fundamentales. Yo creo que hay un elemento de estar todo el tiempo respirando oportunidades, que no son solamente de vender, pero sabiendo que vender es algo que no solamente se hace con los clientes que nos compran y pagan, sino también con aquellos que nos pueden proveer distintas cosas, sea recursos humanos, sea insumos. Entonces, a mí me parece que hay como un patrón de conducta, por decir así, que tiene más chances de llevar al crecimiento que otras donde posiblemente manda lo tecnológico y
Entonces esto es como en el último capítulo tratamos de alguna manera de todo esto que estoy tratando de decir medio desordenadamente, pero que en definitiva se puede visualizar más claramente como una mesa con distintas patas, solo que en el mundo del emprendimiento que crece y que innova, lamentablemente no son que todas las cuatro patas, por decir así, tienen todo el tiempo el mismo largo, la misma longitud, y entonces se parece más a esas mesas que cuando uno va en los barcos se mueven, y más de una vez puede ocurrir que la capacidad tiene que ver con que el plato o la botella de lo que estamos tomando en ese movimiento no se nos termine cayendo, digamos, ¿no? Entonces hay mucho de manejar equilibrios que, bueno, son capacidades que uno ve que estos emprendedores tienen que, si no las tienen, desarrollar como para que la complejidad de lo que manejan llegue a un puerto, ¿no? Pero ahí hay un elemento no menor, que yo no lo dije por ahí por obvio y que quizá no hay que obviarlo, que es que en todos estos casos el hambre al salir a la cancha era importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos tenían una vocación de crecimiento sin la cual nada de esto hubiera ocurrido. Es decir, no son muchachos que se planteaban, bueno, hasta ahí llego, y no, son tipos que han dejado buenos empleos, otras actividades, porque no necesariamente sabiendo cuánto significaba en términos de plata. Inclusive hay en el libro algunas anécdotas graciosas de cómo, qué sé yo, en el caso de Diego, ellos con el socio siempre decían, bueno, el símbolo para ellos es cuándo iban a poder ir todas las noches a cenar a un restaurante muy caro que había, cosa que finalmente no ocurrió nunca, ¿no? Pero entonces hay como eso un poco, ¿no? También de ambición, de aspiración, de vocación, digamos. ¿Sabes qué? Estaba justamente pensando, porque al final de cuentas lo que ustedes encuentran es que esta gente, por diversas vías, ¿verdad?, pero en su experiencia, tuvieron éxito porque se convirtieron en buenas empresas, ¿verdad? Sí. O sea, hicieron lo que deben hacer las buenas empresas: tener un buen ambiente de trabajo, tener una sociedad sana, una relación sana entre los socios, digamos, en fin, muchas de las cosas que tú dijiste lo hacen las buenas empresas, ¿verdad? Sí. O sea que en realidad lo que hicieron fue transformarse en buenas empresas. Pero me parece muy interesante esto que tú dijiste ahora con respecto a que lo hicieron con hambre, ¿verdad? Porque acá hay un tema, uno podría decir, ¿qué hubiera pasado si a estos tipos, en lugar de tener que hacer todas estas cosas que hicieron, ¿verdad?, de ingeniarse de mil maneras para conseguir esos recursos, hubieran tenido la plata para hacerlo? Y a lo mejor no hubieran hecho nada, porque el ser humano tiene un poco eso. Acá el desafío fantástico es hacer esto sin plata. Y yo creo que toda esa primera etapa, digamos, heroica, ¿no?, es la que en definitiva forma el carácter, como el carácter de las personas, forma el carácter de la empresa. Entonces, yo digo porque hoy estuvimos hablando con mi amigo de Corfo, ¿no? Y parece que todo se soluciona estimulando mucho con plata, y yo no estoy tan seguro, por lo menos, digamos, en la mentalidad nuestra, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de jóvenes, de gente que se está formando, que es muy capaz, ¿verdad?, pero que tiene que pasar por una experiencia de disciplinamiento también. Es una empresa, es una disciplina, ¿no? Es un tema muy interesante, y con varios de estos emprendedores pudimos conversar de este punto, y entre ellos no hay acuerdo. Inclusive en otro ámbito esta discusión apareció en el marco de un programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y opinaba en esa misma dirección un emprendedor que había recibido capital semilla. Y bueno, la verdadera pregunta es si él hubiera podido estar como empresario vivo diciendo que no había que dar capital semilla. Claro. Ahora, yo creo que, a ver, es una cuestión, como todas las cosas, de equilibrio, digo, ¿no? Es decir,
mi punto de vista es que las herramientas de financiamiento y de apoyo a los emprendedores son necesarias. No sé con quién hablaba, en algunos ámbitos, así como en las universidades están los estudiantes crónicos, en Buenos Aires pasa, con alguien por acá también